Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Estamos en el programa La Otra Realidad. Es nuestro primer programa en esta sesión con este nombre y les agradezco mucho su atención, el que estén con nosotros, el que vengan a sanar. Y recuerda que si estás viendo este programa es porque es para ti esta información y porque ha llegado el momento de crear otra realidad. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, un tema que la verdad es, yo le puedo decir, la enfermedad del siglo XXI, porque todos estamos acelerados y que no respeta edades. Entonces hoy vamos a hablar de los trastornos de ansiedad. Tenemos un invitado muy importante, Rafael Tablada, que nos va a hablar de este tema, ya que es alguien que hace muchos años lo padeció, y quién más que alguien que padezca pues nos puede platicar de él. Entonces yo les voy a platicar nada más un pedacito de lo que es la ansiedad en positivo, porque la ansiedad en realidad siempre está con nosotros, pero es un sistema de alerta, es un sistema que está ahí, que está para avisarnos que tenemos hambre, que tenemos sueño, que tenemos miedo. Y cuando está ahí y todo el mundo dice, es que padezco ansiedad. No, todos tenemos ansiedad. En realidad, el padecer ansiedad no es una enfermedad, simple y sencillamente es que estás nervioso, que algo de tu cuerpo no está funcionando como debería de ser, pero es normal, es un estado de alerta. Ayuda al organismo, nos ayuda en momentos de, si vemos un león, pues hay que correr, y entonces todas las hormonas buenas nos ayudan a este proceso para que corramos. Pero cuando ya no es positivo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando ya no estamos en balance, en equilibrio? Y para eso Rafael nos va a platicar, nos va a decir, y entonces cuando ya no está en positivo, cuando el cuerpo humano ya vive en ansiedad en todo momento, es cuando realmente ya existe un trastorno de ansiedad. ¿O no es así, Rafa? Así es, mucho gusto y muchas gracias por estar aquí en este programa. Sí, efectivamente, el ser humano desde inicios de su nacimiento padece de trastorno de ansiedad. Y es cuando está en la cuna, en la cuna y está buscando a la mamá, pataleando en la cuna, buscando su leche, su alimento. Desde ese momento estamos generando el trastorno de ansiedad. Estamos esperando a que alguien regrese. Conocido, porque nos sentimos con miedo, solos. A partir de ahí empezamos a generar ese trastorno de ansiedad. Esto implica, se empieza a generar tantos problemas a nivel neuronal, a nivel de vida. ¿Crees que ya tu vida valió para nada? Te sientes en un estado muy mal y tus niveles de químicos, porque tú sabes que nosotros somos una ferretería, claro, caminando, ¿no? Tenemos todos los químicos en nuestro cerebro. En nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro cerebro, ¿no? Y esos químicos en el cerebro distribuyen totalmente a todos los padecimientos en el cuerpo. Entonces, el trastorno de ansiedad lo que hace es que dispara distintas sustancias neuronales que tenemos todo ser humano. Por ejemplo, la adrenalina, cuando uno hasta lo ha probado de niño cuando se golpea, ¿no? Sí, ¿no? Hasta lo saborea, sientes el sabor de la adrenalina. Cuando uno está en verdad con mucho nervio, mucha agresión, quiere golpear al otro, ¿has sentido esa adrenalina? Pero eso es lo que decía, ¿no? Es como ese momento en positivo que ahí sí te ayuda, ¿no? Cuando te pegas y tiene que reaccionar tu cuerpo a ese golpe. Ahí, en esas edades, es normal, ¿o no? Siempre reacciona. Okay. Siempre reacciona de manera como le va, como le debe de ir. Aquí, la serotonina, por ejemplo, nos ayuda al dormir. Distintas sustancias nos ayudan cerebralmente en los diferentes momentos de nuestra vida y de nuestro día a día. Entonces, nosotros segregamos distintas sustancias activas cerebrales, en donde el trastorno de ansiedad se detona, se dispone por un momento, ya sea de que te robaron, o que hiciste hasta un esfuerzo de más, porque ahí les va. Cuando yo padecí de esto,
me volví investigador. Cambié totalmente, me volví especialista en la conducta humana. Fue porque me dio una disnea. Yo no sabía en verdad que era una disnea. A mí yo había escuchado de la apnea, pero apnea era cuando pues roncabas como medio raro, ¿no? Okay. Decían que roncabas medio raro. Entonces, cuando me dicen, oye, ¿qué es una disnea? Empecé a investigar y ahí fue donde cambié radicalmente todo, porque empecé a investigar qué era esto del trastorno de ansiedad. Ok, pero quiero que me platiques, ¿cómo sientes, cómo empezó en ti? O sea, ¿cómo empezaste tú a sentir que era un trastorno de ansiedad? ¿Cómo descubres tú que lo que te estaba pasando era ansiedad y no otro problema? O sea, yo sé obviamente que todos... En ese momento, que todos tenemos el sistema nervioso y que producimos sustancias, como tú bien lo dices, la serotonina, que es la que lo producimos en el día, que es la que nos ayuda a ser feliz, como la dopamina, y la melatonina, que es la que nos ayuda a dormir, que es la que nos ayuda a que en la noche podamos descansar. Pero ahorita con el ajetreo, la televisión, todo lo que ha llegado a este mundo moderno, ya no descansamos realmente como deberíamos de descansar, ya no dormimos lo que teníamos que dormir, entonces esas sustancias químicas ya no se están produciendo como se deberían de producir el cuerpo humano, el cual es muy sabio. Entonces quiero que me platiques, Rafa, cómo te diste cuenta tú que estabas pasando por un trastorno de ansiedad. Exactamente con esto, lo que te estoy diciendo. Me empiezan a decir que es la disnea y empiezo a investigarlo. Bueno, la disnea empieza por un padecimiento anterior. Vamos a hablar un ratito del transgeneracional, ¿no? Claro. Que viene desde, ¿no? Desde muchísimo antes. Pero una persona empieza a tener un trastorno de ansiedad o puede iniciarlo con ciertos movimientos de cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el morderse las uñas, el estar siempre con la patita, siempre moviéndola. O sea, hay momentos, ¿no? De la ansiedad. Entonces, yo cuando me di cuenta de qué momento estaba yo estaba a un nivel ya casi a nivel infarto. Entonces, si tú no combinas esto del conocimiento científico con la espiritualidad, la unes un poco, conoces medicamentos, vamos a llamarlas plantas, conoces con todo esto de las plantas ancestrales, te empiezas a unir un poco en lo que es tu ser, tal como cual, o sea, conocerlo. Ya cuando lo conoces, sabes cómo sanarlo. Y empiezas a estudiar tu cerebro y sabes que de ahí viene la orden y puedes sanar cualquier órgano, porque sabemos que el órgano no tiene cerebro y no puede pensar por sí mismo. Necesita una orden para que se enferme. Okay. ¿No? Entonces necesitas siempre al jefe, al patrón, ¿no? Exacto. Pero si yo, por ejemplo, no conozco de espiritualidad, ¿no? O sea, yo nunca sé, y estoy en el trabajo y de repente empiezo a sentir una sensación como de sofoco o algo en el corazón. O sea, platícanos los síntomas para saber que estás pasando por un trastorno de ansiedad, porque a lo mejor ni siquiera sabes que estás pasando. O sea, yo a lo mejor soy muy nerviosa con las manos, pero eso no quiere decir que estoy en un trastorno de ansiedad, ¿o sí? Y hay gente que lo puede padecer por miles, o sea, por 15 años. Exacto, ¿no? y sin es saberlo, impresionante, ¿no? El 37% de las personas en ciudades llegan a tener un trastorno de ansiedad, o ha padecido un trastorno de ansiedad. Y el 50%, estamos hablando de la edad de adulta, de los 12 años hasta adelante, ¿no? O sea, ya desde los 12 años presentan trastorno de ansiedad. Por supuesto, los adolescentes y más que nada universitarios están padeciendo la tasa mayor del índice de trastorno de ansiedad. Los universitarios ahorita están con problemas de como dejaron ya la mamá y padecieron esto que le llaman hiperpaternidad, que ya hablaremos después de la hiperpaternidad y todos los daños que te puede causar esto. Pero gracias a ello están causando niños con problemas de dejar a su madre y enfrentarse a la vida, de cómo es la vida, y están padeciendo las crisis de ansiedad. Fíjate, yo pensé que nada más era en la parte laboral, o sea, sí te da crisis en la universidad, porque la verdad es que entre las tareas, los profesores, los maestros, del examen profesional, pero bueno,
como te digo, no sabes que estás en ansiedad, que es normal, ¿no? La ansiedad de entregar una tarea, la ansiedad de presentar un examen. Y cuando sales de la universidad, pues también tienes la parte de, oye, ¿ahora qué? Ya terminé, ¿a dónde voy? ¿No? Bueno. Es cuando empiezas a ver tu misión de vida y ver si realmente estás en el lugar donde debes de estar. Para todo hay niveles. No. O sea, para todo hay niveles. Pero imagínate que ese joven de 15 años está con ese padecimiento, con ese nerviosismo, ¿cómo va a ser a los 45 años? Claro, por eso vamos a ver qué es lo que nos hace sentir, cuáles son los síntomas que nos hacen detectar que nosotros estamos pasando por un trastorno de ansiedad y no solo ansiedad, ¿no? Y eso sí me gustaría que nos los platicaras, que nos dijeras cómo, ya me dijiste que comienza con una disnea, que es una falta de respiración, que no puedes... Claro. Cuando uno no sabe conscientemente qué le está pasando, pide una ambulancia. O sea, lo primero que puede hacer es llévame al doctor, me está dando un infarto, me estoy muriendo. Y hay, en verdad, le llaman el 50% de los pacientes en los hospitales, vienen gente con enfermedades psicosomáticas que no tienen nada, que la señora va y está tomándose análisis y le sale todo súper bien todo, ¿no? Y la señora se siente enferma y es que yo me siento súper mal. El 50% de esas personas van a los hospitales. Eso es imposible, porque la gente no tiene nada, solamente tiene un trastorno, ¿sí? Que no es una enfermedad, no, a ustedes no le está pasando nada y no somos especiales. Eso nos ha enseñado el universo. No somos especiales. Todos pertenecemos a un perfil psicológico, ¿no? Y el 37% lo padece, ¿no? Y lo tiene que entender que lo está padeciendo, que primero que nada entienda que no es especial y que no le está pasando nada raro, ¿no? Sí, bueno, pero hay que explicarles bien, porque si yo de repente siento que la presión me sube, que el corazón me palpita, pues yo voy a creer que me está dando un infarto. Y si yo no tengo la información adecuada y empiezo a sudar las manos, a que me suben los pies, a respirar, y sé que me está dando a punto del colapso nervioso, voy a creer que de verdad me está dando un infarto y me quiero ir al hospital. Entonces, ¿cómo podemos detectar la diferencia? Quiero que nos platiques la diferencia entre sentir de verdad un infarto y de verdad sentir la parte de este trastorno, porque no lo sabes, la gente no lo sabe, yo no lo sé, ¿no? O sea, yo no sé, a lo mejor hasta a mí me ha pasado y no lo sé. Entonces, nos vamos a ir a un corte y de regreso quiero que nos comentes tú cómo te diste cuenta. Ya no dijiste que la disnea, que la palpitación, y que cuando llegaste al hospital, bueno, te dijeron que en realidad no tenías nada. Pero entonces, a partir de ahí, ¿cómo es tu despertar? ¿Cómo es que tú te das cuenta y quieres comenzar a estudiar esto y quieres comenzar a ayudar a las personas a darse cuenta que en realidad no les está sucediendo nada? Simplemente es algo, como tú dices, de la mente, y que te está saliendo de tu centro y de tu ser y de tu luz, ¿no? Así que es la verdad. El Buda dice, la culpa de todo es no estar en el aquí y en el ahora. Hijo, ¿no? Ahí o es sea, Buda es maestro, ¿no? Es el punto. Dice, si tú no estás en esta realidad y no estás en el aquí y en el ahora, estás disperso y no estás consciente. Y si no estás en conciencia, pues nos vienen muchas enfermedades. Entonces nos vamos al corte y cuando regreses, por favor, platícanos. Vale. Perfecto. Ya está. Ahorita regresamos. Bye.
Bueno, pues seguimos platicando de este tema tan interesante que la verdad ya hasta me espanté, dije, igual yo también tengo trastorno de ansiedad, pero ahorita nos va a platicar Rafa que cómo él se dio cuenta, cómo fueron sus síntomas, cómo fue su reacción y qué es lo que hizo para regresar al aquí y a la hora, ¿no? Que eso es lo importante de que ustedes lo sepan, porque van a decir, bueno, que ya sé que tengo un trastorno y ahora, ¿qué hago? Entonces, vamos a hablar también de obviamente del tratamiento y sigan con nosotros, no se pierdan porque al final también tenemos una parte de sanación que es muy importante para ayudarlos y para ayudarnos a nosotros también, ¿ok? Entonces sigamos platicando, Rafa, platícanos ahora sí, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo fue? O sea... Bueno, cuando empecé a ver el índice tan tremendo que tenía esto, de la cantidad de personas que tenían y padecían esto, en verdad yo me espantaba. Decía yo, bueno, debo de ayudar, debo de primero de saber de qué estoy hablando, o sea, sí, claro. Y después ver cómo ayudar a ese 37%, y va en aumento. ¿Por qué? Porque el estrés es mayor, el desempleo es mayor. Espero Dios que nos vaya mucho mejor con este presidente, pero necesitamos, o sea, yo necesitaba de saber qué era lo que me estaba pasando. Okay. Entonces, empiezo a recurrir a la meditación, por supuesto, porque a esto yo la meditación y todo lo iba practicando. Me leí 20,000 tipos de libros, iba 20,000 tipos de cursos, pero si ustedes, señores, o sea, perdonen que están en casa, si van a tantos cursos o prueban cualquier planta medicinal, que al ratito les platicaré algo de esto, el plan no es de hacer cuantas, sino de entender el uso de ellas. ¿Por qué? Porque los fármacos han ido en aumento, ¿no? Tú me decías que el aumento del... La mayor parte de los fármacos, o el 100% de los fármacos, ya provienen de una planta. Sí, es cierto, la herbolaria fue primero que cualquier otra cosa. La homeopatía es de las primeras medicinas que existen. Así es. La gente que piensa que las enfermedades no provienen de la emoción, es igual que las personas que digan que las plantas, los fármacos no provienen de una planta. Entonces yo tengo más de 20 años probando y yendo a lugares y a etnias las plantas medicinales. Y bueno, desde el gordolobo, la pasiflora, la hierbabuena, la menta que nos daba la abuelita, bueno, pensamos que la abuelita nos estaba drogando, ¿no? Con sus plantas y me di cuenta que no. Y un gran hermano que me invita, me empiezan a sanar de todo esto, ¿no? A entender qué es una crisis de ansiedad. Ahí te va qué es la crisis de ansiedad. Okay. ¿Y a dónde viene? Es lo que nos invita. La disnea empieza desde la sudoración de una mano, hasta el sudor de los pies, hasta el comerse las uñas, hasta el dolor de pecho, el que nos va a dar el infarto. Empezamos a tener problemas respiratorios, sentimos que nos va a dar un neurisma o una embolia cerebral, una cosa de estas. Uno empieza a tener esos síntomas dependiendo del grado que tiene de problema en el trastorno, o sea, qué nivel tiene. Y la gente se puede morir, porque el 80% de las personas se mueren por desconocimiento. Exacto, sí, porque la mente es muy fuerte, ¿no? Entonces, si yo creo que me está sucediendo, pues lo creo, ¿no? Es tan
tan sabio el cuerpo, que un trastorno de ansiedad no es otra cosa más que una descompensación completa del cuerpo, del organismo, por no estar en el presente, sino que viajas al pasado y te da ansiedad, viajas al futuro y te da ansiedad. Entonces lo que es estar es en el aquí. El pasado ya no existe, ¿no? Es en el aquí y en el ahora, pero realmente el estar en el aquí y en el ahora, yo te lo puedo decir, llevo muchos años en esto y no está tan fácil, ¿no? O sea, el darte cuenta de verdad lo importante de lo que está sucediendo en este momento, de darnos un respiro, de tomarte un té y de verdad saborearlo, eso es lo que nos causa la ansiedad, que no estamos acostumbrados y que nadie nos acostumbró a esto. Entonces tú me dices, ok, empieza un colapso nervioso, el cuerpo empieza a sentirlo, el cuerpo te empieza a decir, párale Rafa, es mi manera de decirte, estate quieto, es mi manera de llamarte la ansiedad. Es mi cerebro. Es tu cerebro, de decirte, llamarte la atención, de decirte, ¿sabes qué? Te estoy avisando que algo emocionalmente en ti está mal. Está mal. Sí, claro. ¿Por qué? Porque esto es nuestro rector y es el que enferma cualquier cosa. Si nosotros nos estamos llenando de basura en el subconsciente lo que va a tirar va a ser basura. Claro. Y ahí va a enfermar todos los órganos. ¿Sí? Cuando dicen es que tengo cáncer de tal, bueno, el cáncer de tal significa tal cosa. Claro, ¿sí? El cáncer es una recuperación. Lo que pasa es que es una recuperación del cuerpo de decirte, te enseñé con la gripa, primero empezaste con un dolor de cabeza, ok, no le hiciste caso a tu dolor de cabeza, bueno, vamos a llamarle la atención. Vamos con una gripita, no, pues no le hice caso a la gripa. Bueno, vamos con un estomaguito, no, pues no le hice caso al estómago. Y entonces va creciendo, y como nos vamos tapando la enfermedad, como tú dices, con los fármacos, ya estamos acostumbrados, y aquí en México es increíble, vamos a la farmacia y deme esto para el estómago, con las pastillitas, sí, que el diazepam y a que mí me la ha llegado aspirina, increíblemente fuerte. Cuántos pacientes que de verdad el diazepam, el Ribotril, el Valium ha ido en aumento, o sea, el 60%, 70% estaba yo viendo las estadísticas, es increíble que tomemos ese medicamento para poder dormir, cuando es algo natural del cuerpo, o sea, ya no podemos ni siquiera dormir, ¿no? Y nos metamos un ansiolítico para quitarnos la ansiedad en vez de echarnos un clavadito allá adentro. Claro. ¿No? Digo, yo sé que se oye fácil desde esta silla, pero realmente no. Entonces me imagino que no fue fácil encontrarte con esta parte tuya y decir, pues sí, la verdad es que no está loca la de al lado, las emociones claro. tienen mucho que ver. Nosotros en bioneuroemoción y en biodescodificación, el trastorno de ansiedad nos lleva mucho a ver la parte de qué pasó con tu papá y con tu mamá, ¿no? Porque viene de infancia, o sea, literal todas las enfermedades vienen de una reproducción de lo que vivimos en casa, de lo que nos pasó de los 0 a los 7 años, y lo vuelvo a recalcar porque es súper importante si tienes hijos, que vayas observando si tu hijo ya tiene ansiedad. Yo luego veo a mi sobrinita que anda brincando ahí y le digo, calma, hasta mi gato. Yo preocupado digo, por su chamaco de 3 años. Exactamente, anda con el bebecito ahí toda histérica porque tiene que cambiar el pañal, y yo, calma mi amor, o sea, nosotros les causamos esa ansiedad a veces también a los niños, ¿no? Entonces, si vemos que tenemos un trastorno compulsivo, que somos de las personas que hay que acomodar esto, porque si esto no está acomodado, ahí hay un trastorno de ansiedad. Si vemos que de repente entramos en crisis, en fatiga, hay un trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, ir viendo que el cuerpo nos está avisando. Entonces, hay una comediante que me cae bien que dice, en México podemos vivir con diarrea 2 semanas y no vamos al médico, ¿no? O sea, y yo no te digo, ve al médico, o sea, ¿qué está pasando si tengo diarrea 2 semanas? Pues ahí hay un conflicto emocional. Claro. Ya el trastorno de ansiedad ya es como toda la carga que no has podido sobrellevar y que tu cuerpo dice, ok, te lo avisé de las maneras más amorosas posible, y entonces ahí te va lo más fuerte de los que tengo. Claro. Que es eso y el cáncer. Ahí te va, doctora. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Por qué? A ver, ¿qué fue? ¿Quieres? Si me pueden cambiar la diapositiva. Esto fue lo que yo empecé a leer que era la Disney. O sea, empecé a buscar en Wikipedia, empecé a ver yo bien cosas ahí bien locas. Con el médico Google, ¿no?
Es verdad, no, ¿sabes con quién? Con el psicólogo viejito, austero, perdón, sí, con las técnicas austeras ya de psicología que algunas deben de acabar, de terminar. ¿Por qué? Porque no eran enteógenas, eran exógenas. Quiere decir, eran fuera de ellos, no se creían parte de uno. Ese es el problema, que uno se siente que está el psicólogo enfrente y el paciente enfrente. Eso es mentira, eso es un reflejo. Nosotros somos un reflejo, ¿sí? Entonces, cuando se da uno cuenta y empieza a tratar de explicar qué es esto, nos pasa la siguiente, intentar que pase, o sea, causas, la dificultad respiratoria, puede oxigenarse, o sea, empiezo yo a ver que en verdad no tiene ningún tipo de verdad. Para mí, lo que a mí me ayudó fue encontrar mi paz, encontrar mi yo, fue encontrarme a mí mismo, dejar de estar buscando en mi exterior y haberme encontrado en mi interior. Si dejas el trastorno de ansiedad o entiendes que es un trastorno de ansiedad, es vivir en el pasado. Claro. Cuando te entregas al presente, olvidas al futuro. Perdón, olvidas. Sí, cuando te quedas en el aquí y sí, en el ahora. Cuando te quedas aquí en el aquí y en el ahora. ¿Qué Sí, significa el aquí y el ahora? Porque a lo mejor yo lo entiendo en palabras, pero ¿cómo podrías tú estar en el aquí y en el ahora? Dame un ejemplo. Disfrutando. Ok. ¿No? En amor. O sea, mucha gente dice es que amor es algo carnal. No, el amor se da. ¿sí? Y eso te entrega las enseñanzas ancestrales de la abuelita. En verdad. O sea, ¿por qué ¿por qué nos a ver, todo se guarda como del árbol transgeneracional en este frijolito que se llama hipotálamo? Sí, que se llama hipotálamo. Sí, hipófisis le pueden llamar tercer ojo, glándula pineal, le pueden llamar como ustedes gusten. Sí, pero este frijolito es nuestro subconsciente y se va guardando desde generaciones en generaciones, ¿no? Claro. Como dicen, 7 generaciones atrás, 7 generaciones adelante. Sí, y se va guardando y bueno, esto es lo que segrega, vamos a llamar la bufotecnia, ¿sí? Que contienen la mayor parte de, bueno, más bien, no la mayor parte, todos los seres humanos en el mundo. Y no se había encontrado desde hace más de 10 años, pero se había estudiado desde hace 80 años en Europa. Ok, tú lo que me estás queriendo decir es que tú ayudaste a descubrir tu parte, la glándula pineal. Ya vamos a entrar en la parte de la glándula pineal, ayudando a liberar todo lo que está ahí, que se le llama el tercer ojo, ¿no? En el tercer ojo guardamos toda la información de todas nuestras vidas, y ahí está nuestra apertura de conciencia. Por eso se llama la otra realidad de este programa, porque a partir de ver desde este ojo podemos cambiar nuestra realidad. Y ahorita nos va a platicar Rafa, después de su trastorno, cómo cambió su realidad a través de ampliar su glándula pineal, de ampliar esta visión y de echarse ese clavado en el aquí y en el ahora, y de echarse ese clavado dentro de ella, dentro de él, y la apertura de conciencia que te dio, ¿no? Para que tú puedas decirle a todos los demás dónde está el cambio, cómo puedes tú cambiar tu realidad y cómo puedes tú quitarte uno de los trastornos del siglo XXI, de darnos cuenta que ya no necesitamos a lo mejor el Valium, la pastillita para dormir, el ansiolítico, y que podemos ir transformando todo esto a base de una sanación más amorosa para nosotros mismos, ¿no? Que volvemos a regresar a las plantas y a lo que la naturaleza nos ha dado. A mí algo que me encanta ver es la naturaleza siempre está en el aquí y en el ahora. O
sea, la planta no tiene aceleración, porque eso es lo que nos pasa, es el acelero. La planta no tiene la aceleración por crecer, ¿no? La planta crece en el instante y en el momento en que ella debe de ser, ¿no? Yo aprendo mucho de mis gatos, de mis animales, porque cuando quieren te dan amor y cuando no. Y no viven en ansiedad, ¿no? Sí, Ellos sí. simplemente están. Claro. El árbol, llueva o no llueva, no está en crisis, ¿no? No está, es que hoy no llovió y entonces no, las hojas, no. El árbol está para darte sombra. No compite con nadie, está. Entonces, debemos de aprender desde la parte de la naturaleza, debemos de aprender desde la parte del amor, y quiero que tú nos comentes cómo podemos encontrar ese amor si yo en la vida he meditado, si yo no tengo el tiempo suficiente para darme 5 minutos para estar en el zen, porque luego creemos que meditar son 2 horas estar en tipo yogi, y la verdad es que para eso se necesita una disciplina y se necesita mucho tiempo, porque hasta los lamas los dicen. Si tú estás 20 segundos en ti son mucho, y hay gente que lleva meditando 1000 años. Entonces, en el siguiente corte quiero que nos platiques y nos comentes cómo encontraste tú esta otra realidad. Ya está. ¿Ok? Gracias. Claro que sí. Pues entonces regresamos, amigos, no se vayan porque es fascinante lo que él nos va a platicar y cómo encontró su otro yo. Ahorita regresamos. Pues muchas gracias por regresar y seguir con nosotros. Y bueno, seguimos con este tema que es muy interesante para que ustedes vean si están en este concepto de trastorno de ansiedad o simplemente están pasando por una crisis de pánico, una crisis de ansiedad pasa, ¿no? O sea, a veces decimos, es que ya no puedo más con lo que tengo, y yo te digo que lo que está pasando en este momento es para que haya un cambio en ti, para que haya una evolución. Si nosotros no pasáramos por lo que estaba sucediendo en nuestra vida, no habría una evolución, estaríamos en un estado de confort, y la verdad es que nada más estaríamos en este planeta pasando, simplemente. Pero en realidad esto es un sueño y hay que cambiar este sueño. Si el sueño no te gusta, pues cámbiale a la hoja. Eso es lo padre y eso es lo que vas a aprender en este canal. Vas a aprender que el sueño es ilusorio, y si te metes en ese sueño ilusorio es cuando comienzas a tener conflictos. Y si los conflictos no te gustan, pues vamos más adelante. Hay que preguntarnos por qué llegó este conflicto a mi vida, por qué esto es lo que está pasando en este momento de mi vida, qué es lo que me quiere decir el universo. A lo mejor ya no tengo que estar con la pareja que debo de estar, o a lo mejor ya no debo de estar en ese trabajo que me está dando un trastorno de ansiedad, o no estoy parado en donde debo de estar parado. ¿Qué es lo que te quiere decir? Eso es lo que tenemos que escuchar.
Y a partir de que Rafa se escucha, empieza a cambiar su vida. Porque quiero que nos platiques, Rafa, a qué te dedicas, a qué te dedicabas antes y cómo cómo este trastorno de ansiedad te cambió completamente tu vida de lo que tú trabajabas. Entonces, platícanos a qué te dedicabas antes de que te diera el trastorno de ansiedad. Ok, Perla. Yo me dediqué a ser arquitecto constructor por 22 años, por 20 años más o menos. Y me volví terapeuta emocional. Sí, a un grado de que llegué a tener la ciencia muy cerca de mí. Entendí que ir a clases de química en la secundaria era muy importante. Sí, y a clases de geografía, ¿no? Entendí el cosmos y entendí la química tal sanguínea como lo que tenemos como seres humanos y lo que tiene la flora y la fauna. O sea, entendí todo ese potencial que nos da la química, porque estamos hechos de química, hay que entenderlo. El 72% de cuerpo, estamos llenos de tenemos química. La tabla periódica en todo nuestro cuerpo. Sí, ¿no? Sí, es tremendo. Entonces a veces nosotros no entendemos eso, ¿no? Y nos vamos como que a la parte material, nos vamos a la parte física, ¿no? Que también es hermosa, pero hay que ser un poquito coherentes y conscientes de lo que nos enseñaron nuestros abuelos, ¿no? Hay que ser conscientes de esas prácticas ancestrales que llevamos cargando desde hace miles y miles y miles de años, ¿no? Claro. O sea, y que la ciencia dejó así, ¡pum!, dijo, no, esto no puede ser conocido por el hombre. Tenemos que agarrarlo nosotros, ser lo nuestro y hacerlo en una capsulita y vendérselo carísimo a todo mundo. Sí, dormir la enfermedad, ¿no? O sea, no darse cuenta de lo que realmente está pasando en tu y los fármacos que te pueden meter en ello, ¿no? Sí. O sea, hay que entender que ya fue tocado por el hombre, ¿no? Y por los intereses personales. Ya fue metido eso. Aquí la flora, la fauna te pudo haber dado muchas enseñanzas desde hace muchos años y no lo sabías. Tienes toda la información aquí en la tierra. Toda la información la tienes aquí. Claro, Dios puso todo aquí, el universo, la divinidad, a quien sigas, está todo en este espacio-tiempo. Así es. Entonces, un gran hermano hace muchísimos años me enseñó este camino de las medicinas ancestrales. Se llaman ancestrales porque lo han probado nuestros tatarabuelos, ¿no? O sea, nos podemos ir muchísimas atrás, ¿no? Y nos bloquearon 80 años totalmente este conocimiento, pero ya con esto con el internet. Regresamos. Gracias a Dios. Sí. ¿No? Regresamos a esta información que nos llena de todo el mundo, ¿no? Ya no tenemos ese tabú que teníamos hace 80 años, que venía de nuestros abuelos, que decían que los marihuanos se volvían en verdad locos, ¿no? De verdad, hablaban del LSD, con esta persona, con Alfred Kostner. Sí, a él lo metieron, o sea, lo tacharon de ¿Quién es? loco. Platícanos, ¿quién es? Él es el que encontró el ácido lisérgico, el malevoloso, en los 60, ácido lisérgico, LSD, ¿no? Este creador lo hizo por un gran bien benéfico para la humanidad, como Albert Einstein con su bomba atómica, ¿no? Sí, que nunca se imaginó que utilizara el hombre, el ser humano, de esa manera. Él lloraba cuando usaron la bomba atómica, ¿no? Porque aparte de ser un gran pensador, un gran iluminador. Él lloró cuando los hippies en el año 65-66 destrozaron su fórmula, porque su fórmula había creada para gente con esquizofrenia aguda, con problemas ya severos de trastornos, muy fuertes de trastornos,
que había. Sí, les inyectaban porque estaban locos y los traían drogados todo el tiempo. ¿Sí? Pero este señor encuentra la cura. Encuentra la cura y lo meten a la cárcel y lo tachan de loco, ¿no? Y ahorita, la siguiente diapositiva, vemos al mismo señor antes de cumplir los 100 años, ¿no? ¿Quién es él? Es Albert Hoffman, el mismo, ¿sí? Feliz, contento, alegre, ¿sí? Vivió toda su vida siendo una persona feliz. Sí, y él, pues no sé, que posiblemente siguió con su LSD, digo, eso ya no lo sé, pero vivió toda su vida muy feliz, alegre, contenta. Entonces, mucha gente, esto del tabú que se están haciendo gracias al LSD, que fue como que el detonante de todas estas plantas ancestrales, en donde dijeron, no, todo esto es demoníaco, ¿no? Pero venía de la naturaleza, o sea, no venía de otro lado. Ok, pero platícanos por qué estás metiendo las plantas ancestrales y qué tiene que ver el LSD contigo y cómo cambia tu vida. Porque la gente entiende, y bueno, y es donde quedó lo del trastorno. Sí, tienes toda la razón. Bueno, empieza, yo creo que siendo moda lo que es conocida como la ayahuasca, que solamente los huirráricas, huicholes, los taitas, sí, han resguardado esa planta por muchos años y se hacen ceremonias, digo, no es por consumo lúdico, no, en verdad es con mucho respeto, es con un cariño bello que solamente muy poca gente tiene el orgullo de estar con ellos. La ayahuasca, por ejemplo, que se está haciendo ahorita, es un boom en todos lados ahorita, y gente que lo está queriendo probar por querer encontrar esa luz, esa paz. Está funcionando mucho en verdad en el mundo. Y no es un falso camino, o sea, no es como querer, voy a probar para ver si se siente bonito, porque me han dicho, o sea, hay mucha gente que se puede ir por ese camino y no quiero que se confundan las personas que nos están viendo. Quiero que nos expliques bien llevada una ceremonia, bien encaminada, cómo te puede ayudar a arreglar tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, pero tampoco es la única solución, ¿no? O sea, hay millones como la meditación. La meditación, claro. Realmente la meditación es una de las armas más hermosas que hay para nosotros mismos, ¿no? Y para lo que nos está sucediendo adentro. Entonces, quiero que nos comentes cómo tú, esto te ayuda a ti. Cómo esto te abre tu camino a ti. Bueno, en realidad, las plantas ancestrales solamente tienes que probarlas muy de vez en cuando. Si las pruebas muy seguido, digo, ya eres adicto, y esto es al revés, esto es para acabar con las adicciones. Es totalmente antiadicto, ¿sí? Si tú lo pruebas y lo llevas encaminado, con luz, con amor, si tú lo llevas bien hecho, con un seguidor, con un maestro, ¿no? Que alguien que sepa, sí, que sepa de esto, ¿no? Y no cualquier persona, hay que entenderlo. Hay que saberlo muy bien. Entonces, te llegan a ti que la ayahuasca, que el cambó, que 20,000 empiezas tú a experimentar cuál es la que te llega. Y llega esto, el conocido como el DMT, como el sapito del desierto, más bien. Y este sapito del desierto, como que fue lo más sublime después de ello. No hay otra cosa. Es celestial, es lo más grande que te puede tocar, ¿no? Ok, entonces quiero entender, tú entras en un trastorno de ansiedad, buscas ayuda, buscas meditación, buscas todo tipo, y llegas tú al DMT, llegas tú al sapito, ¿ok? Uh-huh. ¿Qué sucede cuando tú haces tu ceremonia de sapito? Yo solamente necesité 3 tomas. Con 3 tomas te cambia la vida totalmente. De hecho, si buscan en Google, dice si no quieres cambiar tu vida, no pruebes sapito. Te cambia totalmente radical la vida. Entonces entiendes que estabas en un ritmo que no eras tú, que estabas adelantado a tu ritmo. Sí, y te vuelves aquí y ahora, ¿no? Te quedas aquí.
aquí disfrutando de todo lo que te está pasando en este momento. Radicalmente es así. Pero lo que he visto es que también hay como mucha mala información no adecuada también del sapito, que sí me gustaría que nos pudiéramos un programa de todo esto, porque claro, no es una medicina fácil, ¿no? O sea, en realidad sí necesitan su cuidado y su trabajo, y si quieren información, bueno, Rafa después nos pasará algunos correos donde pueden tener información. Sí, esta medicina está para todos, pero no está, o sea, no es para... La medicina está para ahí, pero ellos no están para la medicina. Hay muchos tabús, por supuesto. Digo, los traemos de nuestros padres desde hace 80 años, o sea, traemos tabús de estas medicinas. Pero en realidad no es así. Estamos hablando de que esto es un despertar total de conciencia y en Europa, ojalá en Estados Unidos, ahí lo bloquean y está prohibido. Pero en Europa, que es como nos está llegando la información vía internet, están viendo que no es así. Y muchos allá lo están haciendo investigaciones con ella ya, ¿no? Y próximamente vamos a encontrar una cápsula aquí vendiéndola en euros, ¿no? O comprándola en euros más bien, ¿no? ¿Por qué? Pero viene de aquí. El sapito es de Sonora. Ok, pues nos vas a platicar y a comentar toda tu experiencia, cómo te cambia, cómo entras tú ahí y cómo esto comienza a tener un cambio en tu vida, cómo dejas la arquitectura para meterte a ser terapeuta, ¿no? O sea, cómo este proceso ¿no estabas cuando eras arquitecto, estabas en el lugar apropiado? No, por supuesto que no. Yo encontré mi destino de vida con esto, y con todo esto del árbol transgeneracional me di cuenta que era por imitación, porque yo había seguido, como muchos, la tradición del papá, que la tradición del hermano, que si el papá era carpintero, el hijo tenía que ser carpintero. Eso pasa mucho en todas las familias mexicanas. Entonces, seguían yo con esa repetición de conducta. Entonces, inmediatamente se transforma con esto del sapito. Y vuelves a encontrarte a ti mismo y dije, seguir, esto era una actuación, mi destino no era por ahí. Me dicen que es una conexión completa con Dios, ¿es verdad? Es correcto. ¿Es con Dios o con el diablo? Las dos formas eres tú. Sí, tu sombra y tu luz, ¿no? Porque no podemos estar separados de las dos cosas. Siempre hay un encuentro. Quien no reconoce su sombra no puede reconocer su luz. Y lo que hablas del transgeneracional es muy cierto. Se dice en el árbol transgeneracional que cuando también tú tienes un trastorno de ansiedad, es que tienes que checar si en tu árbol alguien murió agresivamente, si alguien al morir fue sacrificado, porque venimos mucho de la guerra, ¿no? Hay mucha combinación con esta parte de todo esto. Entonces tenemos que observar también en el árbol transgeneracional si no traes un proceso de tu abuelo, bisabuelo, que lo traigas, como tú bien dices, guardado en esta parte, en la pineal. Incestos, muchísimos, ¿no? claro. Ahí está guardada toda nuestra historia. Y creo que lo que hace esta medicina es abrirte a todas estas posibilidades para que tú encuentres lo que te está deteniendo en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces vamos a ir a un corte, pero en el siguiente y último corte que vamos a regresar, quiero que nos platiques qué fue lo que viste, qué lo viviste, cómo fue tu sensación, y si, como tú dices, es una medicina para todos, porque la crisis ya es en niños también, y no creo que también en niños
se pueda Claro que sí. ampliar, ¿no? Ok. Pero bueno, ya iremos hablando de esto y también, como les comenté, al final vamos a hacer un ritual muy bonito para ayudar a la gente que no tiene el acceso a estas medicinas, ¿no? Para ayudar a las personas que están en sus casas y dicen, bueno, yo no voy a hacerlo de Rafa, pero sí puedo hacer algo en mi casa, pues lo hago. Entonces yo te digo, ve a tu casa, búscale, ve, observa si tu abuelo, tu bisabuelo estuvieron en un proceso de guerra, si murieron mal, o si tu mamá a la hora del embarazo te pasó toda esa ansiedad, porque también es proyecto sentido. Si tu mamá en el embarazo estuvo ansiosa, eso te pasó. A mí hay una historia de una paciente que me platicaba que su bisabuela había pasado por un proceso de abuso sexual muy fuerte. Entonces este abuso se lo transmite ella a la abuela y la abuela a la madre y la madre a la nieta. Uh-huh. Entonces es impresionante cómo ya desde los óvulos vamos pasando todo eso. Entonces si hubo agresión desde tu concepción, va a ser agresivo todo lo que traemos en este mundo. Uh-huh. Entonces si no sabemos ni siquiera cómo nos concebieron, porque todos, a veces los secretos ocultos son el mayor pecado, que el pecado en realidad es no darle en el blanco, no el pecado de la iglesia, este concepto de qué pasó desde que mi mamá estaba embarazada, ¿no? Entonces son muchas cosas, son las plantas, el proyecto sentido, o sea, tenemos todas las herramientas, como dices, ahorita tenemos la facilidad de que nos llegue toda esa información. Yo que iba a saber que por el embarazo de mi mamá, o cómo iba a saber que el sapito es de Sonora, o sea, gracias a todo este auge, esta información, esta apertura, podemos saber y podemos cambiar y llegar a otra realidad. Entonces, cuando regresemos, para despedirnos de ustedes, Rafa todavía nos va a hacer una breve explicación y vamos a terminar con una sanación muy bonita que a mí me gustan mucho. Entonces, regresamos, amigos. No se vayan, por favor. Gracias.